acompaña Larry, prefiere el cambio de frente para este lado. A buscarla, el bueno de McCoy, señora. Ok, con automatización, dice, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a la conferencia. Un minutito. ¿Me confirman si ya se está viendo? Sí se ven las diapositivas, ingeniero. Vamos a hablar, les decía, esta conferencia es organizada por Termodinámica, empresa en la cual laboro ya 19 años como termodinámica, pero mi experiencia en total en proyectos, en instalaciones es de 25 años. Justo este año cumplimos 26 años ya. Y lo que yo pretendo siempre es compartir un poco los conocimientos y darle a ustedes ideas para poder desarrollar o implementar, ¿no?, estos conceptos que vamos a visualizar. La conferencia también es auspiciada por Horst Boiler, que es la marca de calderas que nosotros comercializamos, calderas americanas, ¿no? Respecto a Horst Boiler y a Termodinámica, lo que les puedo decir es que somos una empresa que este año estamos cumpliendo 19 años como tal, pero tenemos una tradición de la empresa anterior de ingeniería termodinámica. Hemos realizado proyectos por varios millones de dólares en diferentes tipos de empresas, y hace ya casi 4 para 5 años nos unimos con Horst, que era un caldero que tenía una presencia mediana acá, a pesar de que en Estados Unidos es muy conocido, y tiene ya 54 años de experiencia, para 53 para 54, desde el año 67. Procede en todo lo que son temas de calidad, en lo que son Stamp BASME, certificación UL y de la National Board. Están a la vanguardia en la tecnología. Ellos fueron los inventores de las calderas de 4 pasos de espalda húmeda, ¿no? Y nos manejamos ahora también, lo que vamos a ver un poquito, con los temas de automatización, ¿no?, para las calderas. Y presencia en casi todo el mundo, ¿no?, a través de sus distribuidores. ¿Okay? Esta es la fábrica, ¿no? Es un área muy grande y vemos ahí cómo se ensamblan, por ejemplo, la parte de los controles de los calderos con los quemadores Oilon, tanto para gas natural como para sistemas duales, GLP, diésel, residual, dependiendo, ¿no? Entonces, esa es la experiencia de nuestro auspiciador. Respecto a lo que son casas de fuerza ya en sí, servicios de casa de fuerza, lo que les puedo mencionar es que se considera ahora a muchos servicios ya incluidos como operación o como manejo de casa de fuerza. Si bien es cierto, nos vamos a centrar en las calderas, ¿no?, en la parte de tratamiento de agua, también lo que les vamos a mostrar es algunas otras ideas respecto a lo que es la recuperación de calor de los grupos electrógenos, por ejemplo, y finalmente también lo que es el aire comprimido. Pero estos conceptos de medir, de automatizar, de medir presión, valen para todas las aplicaciones, ¿no? Entiéndase también aplicaciones de agua helada, de torres de enfriamiento, sistemas de agua residual. O sea, la idea es esa. ¿Ya? Las herramientas ahora para manejar la supervisión, para manejar la optimización y para manejar la automatización, principalmente son 3, ¿no? Uno, se requiere mucha información. ¿Mañana vas a salir? Entiéndase, ojo, cuidadito con los micros, por favor. Gracias.
Se entiende por información, ahora hay mucha información en la red, ¿no? A través de los WhatsApp, del LinkedIn, pero hay mucha información, tanto así que a veces esa información es tanta y no se enfoca que ya se convierte en una infoxicación, ¿no? O sea, que es el exceso de información. Entonces es importante saber clasificar, saber las fuentes, saber de quién tomar la información, procesarla, ¿no? Entonces es una herramienta. La otra herramienta importante es la capacitación, desde el punto de vista de tener conceptos cada vez más claros de cosas de especialidad, porque los cursos básicos sabemos que son electricidad, mecánica, electrónica, pero ya existen también especialidades, ¿no? Dentro de los servicios en las cuales nosotros participamos, que es la capacitación, ¿de acuerdo? Y el otro concepto de la mano para poder supervisar, optimizar, es el concepto de la automatización, donde ahora pues buscamos reportes, buscamos indicadores para poder realizar ¿qué cosa? Con capacitación y automatización hacemos gestión, con información y capacitación tomamos decisiones, y con información y automatización hacemos análisis, ¿correcto? Entonces, hacer análisis para corregir cualquier desviación, tomar decisiones digamos, de consumo, de ahorro de energía. Ese análisis se va a hacer más fino cuando nosotros tenemos mayor información y también tenemos, digamos, los procesos automatizados. Con eso vamos a tomar decisiones de crecimiento, de cambios, y también eso implica hacer una gestión, ¿correcto? Entonces, ese tema. Hablando ya de la sala de fuerza, principalmente de los calderos, nosotros tenemos un concepto que es la eficiencia de combustión, que significa el aprovechamiento máximo de los gases de la combustión, ¿correcto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que debemos aprovechar de la mejor forma el calor que entregamos con el combustible a la caldera. Y debemos hacer que la cantidad de gases calientes que se vayan por la chimenea sean lo menor posible. Entonces, esta eficiencia de combustión nos dice qué tanto calor nosotros aprovechamos en el equipo y no lo estamos botando por la chimenea. Entonces, estamos hablando de una zona de máxima eficiencia, ¿no? Que se da cuando el exceso de aire está entre el 10 y el 25%. Si nos damos cuenta y nos movemos hacia la derecha de la curva, vamos a ver que cuando nosotros incrementamos la cantidad de aire, automáticamente el oxígeno sube y la eficiencia cae, ¿correcto? Y cuando nos movemos hacia la izquierda, el exceso de aire baja, si le quitamos aire, aparece más combustible y automáticamente la presencia de CO se incrementa. Entonces, la optimización en este caso va a consistir en controlar esas variables, tanto el CO como el O2. Y los sistemas de análisis de oxígeno en punto o en sitio se basan en la medición o el control de O2. Entonces, aquí juega un papel muy importante el quemador. El quemador de la caldera tiene que ser un quemador de alta calidad, ¿no? Con rangeabilidad muy alta, ¿no? Aquí estamos viendo un quemador Oilon, por ejemplo, ¿no? En el cual los sistemas clásicos de los quemadores usan, como está aquí, los sistemas clásicos usan los sistemas de varillaje, ¿no? El famoso Modutrol, ¿de acuerdo? Ya los quemadores de alta calidad ya no usan esos sistemas, sino usan los servomotores, como está aquí en la figura inferior, que son ya equipos que nos van a realizar el movimiento de la entrada de aire y de la entrada de combustible, comandados ya por una curva electrónica, ¿correcto? Entonces, en ese caso, los niveles de seguridad van a ser elevados, las curvas se van a configurar y vamos a mejorar tanto la confiabilidad como la performance del equipo. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir un quemador de alta calidad. Toda combustión electrónica
se basa en un conjunto de lógica de control. Como les decía hace un rato, principalmente lo que se mueve es la señal de oxígeno. Si ven aquí en este esquema, nosotros tenemos un sensor de oxígeno, ¿correcto? De tal forma que el caldero va a tener dos prioridades en su regulación de combustión. La primera prioridad es mantener la presión de vapor constante y la segunda prioridad es mantener la cantidad de oxígeno en la chimenea, de tal forma que esa curva que vimos en la diapositiva anterior mantenga la combustión dentro de los parámetros seteados. Para eso existe un módulo que se va a comunicar, en este caso, con los servomotores, ¿no? Que tenemos para dos combustibles, en este caso petróleo y gas. Tenemos uno para el aire y en algunos casos hay unos sistemas que no se utilizan aquí, que se utilizan para recuperar parte de los gases de escape de la chimenea, que son los sistemas conocidos como Low NOx, ¿no? Que es el bajas emisiones de NOx. Después se puede manejar, todo esto va a una computadora, en un ratito lo vamos a explicar más, y dependiendo del tamaño de los quemadores, se puede incluir un sistema de variador de velocidad para el ventilador, de tal forma que cuando la caldera tiene cargas por debajo del 40% de su capacidad, entonces el variador de velocidad es de gran ayuda. Estos sistemas van siempre a una computadora y de ahí, a un PLC, y de ahí se pueden trasladar a una computadora o a un centro de monitoreo. ¿De acuerdo? Entonces, esta combustión electrónica nos da algunas ventajas, como mayor eficiencia, sistema automático, menor consumo de energía. De todas maneras, el ruido desciende y eso va a hacer de que la caldera también permanezca limpia por la mejora en la combustión. ¿Correcto? Entonces, estos son los componentes de todo sistema de combustión electrónica. Aquí podemos ver los módulos, por ejemplo, en el sistema Lamtec que nosotros manejamos, donde se puede incorporar una pantalla de mayor tamaño, que puede ser inclusive touch, para poder ahí visualizar los parámetros de operación. Y el sistema es modular, de tal forma que se pueden agregar adicional a los módulos básicos, que son los módulos de combustión, los módulos de límites para la seguridad ante, por ejemplo, la subida o bajada de presión del gas o del vapor, para apagar la caldera, ¿correcto? Entonces, esos son los conceptos que se manejan. Y este sería el lazo de control de la combustión. Los que tienen aquí la letra M son los servomotores, ¿no? Todas las señales con la senda de oxígeno aquí van a los módulos y hay una interfase de control que es el que se va a comunicar con el PLC y con el sistema de control, y por el otro lado se puede comunicar con una pantalla o con una computadora, ¿no? Para ver las señales, lo que se ve en el caldero, verlo en la computadora. ¿Okay? Entonces, los principales componentes del sistema electrónico son el PLC con los módulos, el controlador, tenemos los servomotores que tienen tamaños, ¿no? Va a depender del tamaño de la caldera porque estos tienen un torque para poder moverse. Entonces hay que saberlo seleccionar, si no puede haber inconvenientes. Y estamos hablando del módulo de sensor de oxígeno para la regulación de la combustión. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa se busca con esto, no? Lo que se busca es tener la presión de trabajo estable. Entonces ya como parte de los sistemas de optimización tenemos que hablar de transmisores de presión de vapor, ya no presostatos, manómetros, ¿no? Bueno, el manómetro siempre se va a utilizar como, digamos, un respaldo, ¿no? Pero ya estaríamos hablando de los transmisores de presión para que hagan el trabajo
del monitoreo de la caldera, de la presión, y también el trabajo del encendido y el apagado, ¿no? De la misma, ¿correcto? Y esto también sirve para que, en función de la presión de vapor, como les dije hace un rato, como primera prioridad, podamos tener una curva de combustión. En este caso, la curva ploma es la curva automática, de tal forma que esa curva mantiene la presión durante todo el proceso. ¿Ya? Entonces, la presión de trabajo estable se hace ya con transmisores de presión. Otro punto que se puede trabajar en el caso de la optimización de la casa de fuerza y de las calderas, en este caso, es la alimentación de agua. Los sistemas clásicos estándares de alimentación de agua son los sistemas on-off, aquellos que actúan sobre la bomba. Estos sistemas ya están siendo reemplazados, especialmente en calderas de 200 bhp para arriba, por sistemas modulantes, los cuales tienen un sistema de sensado de nivel, que en este caso es un transmisor de presión diferencial. Ese transmisor va a mandar señal a un controlador, y ese controlador va a ir sobre una válvula neumática, ¿no? Modulante, de tal forma que la apertura de la válvula va a ser proporcional a la demanda de agua en la caldera, ¿correcto? Pero siempre hay que utilizar un bypass ahí ante cualquier eventualidad, falta de aire, qué sé yo, un mantenimiento, poder utilizar la opción del on-off. En este caso, la bomba de agua trabaja siempre prendida, ¿no? Y el control no va a la bomba, sino va a la válvula moduladora. Como detalle ya, los sistemas de monitoreo de oxígeno utilizan un sensor, el cual cuando la caldera está apagada debe marcar el oxígeno del ambiente. Estamos hablando de 21% o 20,8%. Y el principio de funcionamiento de estos analizadores, estamos hablando de celdas de circonio. Entonces, indican la temperatura de los gases y también si es que hay exceso de oxígeno en la combustión, ¿no? Van en la chimenea y deben alimentarse o deben alimentar electrónicamente para poder hacer el lazo de control. Otro sistema que se automatiza es la purga de superficie de la caldera. La caldera puede tener dos tipos de purga. La caldera puede tener purga de fondo y purga de superficie. La purga de superficie se hace de manera continua y eso, bueno, digamos, se dice continua, pero en este caso es constante, ¿no? Porque lo que se hace es, se programa para que, digamos, cada 10 minutos o 5 minutos. O sea, primerito. El control manda a abrir y a censar en cuánto están los sólidos de la caldera. En este equipo se programa la cantidad de sólidos y una vez que censa, compara los sólidos leídos con los sólidos seteados. Y en ese momento lo que hace es mandar a abrir o quedarse cerrado en función del valor, ¿no? Por ejemplo, un valor aceptable en una caldera es el de 3.500 partes por millón. Entonces, eso en microsiemens es 5.000. Entonces, si censamos en ese valor, si los sólidos en la caldera están en 5.100, entonces cuando llegue el momento del censado o de censar, va a mandar a abrir la purga. Pero si estuvieran los sólidos debajo de los 5.000 microsiemens o los 3.500 ppm, 4.900, entonces no va a abrir hasta el siguiente tiempo que le toca. Eso es respecto a la purga de superficie. Los controles automáticos que tienen, como ven aquí en la figura, un sensor de purga, ¿no? Tienen una válvula de apertura y tienen las respectivas válvulas checks para que no se retorne el flujo, ¿no?
Ok, continuamos. Ahora, es importante determinar que todos estos sistemas se integran a un PLC, ¿correcto? Entonces, todos los sistemas de la caldera, tanto lo que hemos repasado, el nivel, la combustión, la presión, la purga automática, se puede incorporar la medición de flujo, todos esos se pueden integrar a un PLC. ¿De acuerdo? Ok, que eso lo vamos a ver en un ratito. Hay otros equipos de casa de fuerza que son los equipos auxiliares que también nos van a ayudar a optimizar. En este caso estamos hablando de los economizadores. Un economizador es un equipo que se coloca en la chimenea, o también existen economizadores que van dentro de las calderas. El objetivo en este caso es aprovechar los gases de escape de la chimenea que están saliendo, en el caso de gas natural, en un promedio de 190 a 200 grados centígrados, de tal forma que podamos elevar la temperatura del agua que ingresa a la caldera en 8 a 10 grados. Se recomiendan para usarlo con gases de combustión del gas natural principalmente porque no contiene azufre y podemos ahorrarnos de 2 a 4% en la eficiencia de la caldera. Entonces, como ven, por ejemplo, este es un economizador externo que tiene unos tubos aleteados en el interior y el agua ingresa, aprovecha los gases calientes y sale. Y va montado, como ven aquí en la figura de la izquierda, sobre la chimenea. ¿Correcto? Entonces, ese es el uso y el aprovechamiento de un economizador. En este caso les decía que también hay economizadores incorporados dentro de las calderas, y para el caso de las calderas Horst de 4 pasos y de 3 pasos, tenemos economizadores que van dentro del equipo de tal forma que se comportan como si fueran un 5º paso y podemos aprovechar los gases antes de que lleguen a la chimenea. Entonces estamos hablando de, en este caso, del economizador interno, y el que vimos hace un rato era el economizador externo. ¿Okay? En el caso de este interno, la ventaja es que ya viene con la caldera y no nos va a generar costos adicionales por instalaciones, por maniobras, por bajar la chimenea para poderlo poner. Siempre requiere un termómetro de entrada y de salida para que ustedes puedan verificar cuánto es el salto de temperatura, y también requieren que el sistema de agua de alimentación a la caldera sea modulante. ¿Por qué? Porque no es bueno que dentro del economizador el agua esté estancada. Entonces debemos garantizar flujo. Por eso es que los controles de alimentación de agua en este caso deben ser modulantes. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. Acá tenemos fotos, por ejemplo, de un economizador incorporado entre la caldera. Si pueden observar en la foto, sobre los tubos de salida del último paso, acá está la chimenea, ese sería el 4º paso. Antes de la chimenea y después del 4º paso, ven aquí unos tubos aleteados que están apoyados sobre este soporte metálico, de tal forma que los gases de escape que vienen, vamos a hacer aquí un dibujito, que vienen por aquí. Vamos a poner un color que se vea, si me ayuda. Y se van por acá, atraviesan y luego salen por la chimenea. ¿Correcto? Entonces aquí nuevamente, miren, los gases calientes vienen y pasan por acá. Ya, y en ese recorrido es que ganan temperatura. Vamos a borrar. Entonces estos economizadores precalientan el agua antes de entrar a la caldera, aprovechando los gases de la chimenea. Tiene que ser después de la bomba y antes de la caldera. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el agua de alimentación muy cercana o
digamos, por encima o cerca a los 100 grados centígrados, el hecho de que el agua sea enviada por la bomba va a hacer que ustedes puedan presurizar, o el agua va a estar presurizada y la temperatura puede subir tranquilamente hasta 110, 112 grados, ¿no? Si se instala antes de la bomba, más bien lo que puede hacer es que podría darse la cavitación, ¿correcto? Entonces el agua debe ser modulante, como les mencioné hace un rato. Otro concepto de optimizaciones de salas de calderas importante es el uso de un desareador. ¿De acuerdo? El desareador tiene dos usos principales o dos ventajas principales. La primera ventaja es que vamos a eliminar oxígeno por medios mecánicos. ¿Qué quiere decir esto? De que el agua tiene oxígeno y a medida que el agua incrementa su temperatura, el oxígeno se elimina o desaparece o sale del agua. Por ejemplo, en esta curva podemos observar aquí que cuando estamos a 20 grados centígrados, vamos a poner un color rojo mejor, ¿no? Un color rojito, no, mejor naranja para que vamos a meterles el naranja a la mala, ¿ya? Está naranja, nada de rojo, ¿ya? Entonces, 20 grados, y acá vemos que esto tiene 9 partes por millón. Miren, aquí está en la curva, ¿no? Acá, ¿no? Miren, acá ahora se ve mejor, ¿no ven? Entonces, si el agua entra a la caldera con entre 60 y 80 grados, estamos entre esta franja de aquí, tiene oxígeno. Pero si se dan cuenta, el agua cuando llega a 100 grados ya no tiene oxígeno. Entonces, el objetivo de un desareador es asegurar que el agua pase los 100 grados, por eso es que trabajan presurizados, y con eso garantizar que ya no va a haber oxígeno en el agua. ¿Y qué va a producir el oxígeno? Corrosión. ¿De acuerdo? La cantidad de oxígeno, si el agua entra con oxígeno a la caldera, esta ley se va a cumplir. Mientras se caliente el agua, el oxígeno se va a liberar. Entonces, si el agua entra con baja temperatura, se va a calentar dentro de la caldera, el oxígeno se va a liberar dentro de la caldera. Y eso va a hacer de que se deterioren muy rápido los tubos, ¿correcto? Entonces, esa es una primera función. Y la segunda función es calentar el agua en el proceso de aireación. ¿Para qué? Para que nosotros, teniendo el agua lo más caliente posible, vamos a hacer que nuestra caldera produzca más vapor y trabaje de manera óptima, ¿ya? Todos estos detalles, más detalles, nosotros los hacemos en los cursos que siempre estamos dictando. Entonces, ese es con el desareador. Y un desareador es un equipo que por medio del intercambio de direcciones del agua con el vapor va a hacer de que el oxígeno se, digamos, disperse en una nube de agua y el vapor lo arrastre y lo saque por aquí, ¿no? Por este tubito que está acá, el oxígeno sale y permanentemente se está venteando al ambiente. Y la entrada de vapor que sirve para desaerear también sirve para elevar la temperatura en el tanque. Entonces la temperatura se va a incrementar. ¿Correcto? Y si se dan cuenta, este tanque está cerrado, tiene unas válvulas de seguridad acá, que lo que van a hacer es mantener la presión en el tanque. Si por alguna razón fallara esta válvula o las trampas de vapor de la planta tienen mucha fuga, lo que va a pasar es que la presión en el tanque se va a incrementar y esta válvula de seguridad va a disparar, ¿no? ¿Correcto? Y si el nivel se llena, esto tiene una trampa de vapor acá que sirve como overflow. Overflow significa rebose para poder descargar. Entonces, el uso de los desaereadores ya es cada vez más importante para cuidar las calderas y así también reducir, digamos, los cambios de tubos que se hacen cuando tenemos problemas de corrosión, ¿correcto?
Ok. Es importante también, aparte del ablandador, tener tratamientos previos del agua. Y estos tratamientos previos del agua, también equipos de casa de fuerza. Y esto no solamente aplica para el agua de la caldera, sino también existen a veces tratamientos de agua en las salas de fuerza que van para toda la planta. Por ejemplo, en una tintorería usan agua también para el proceso. Entonces, este tratamiento previo del agua va para ambos casos. Entonces, aquí les recomiendo que hay que mirar cuál es el objetivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos buena recuperación de condensado en la planta y solamente va para la caldera y el porcentaje de recuperación es alto, entonces un tratamiento de ablandador es suficiente. ¿Por qué? Porque el ablandador lo que hace es elimina la dureza del agua, o sea, reduce la incrustación, y para su funcionamiento utiliza sal industrial para el regenerado, y no reduce, eso sí, no reduce los sólidos. O sea, significa que si yo alimento agua blanda, el agua va a entrar con sólidos. Ojo que el ablandador solamente me debe reponer el agua que no recupero en mi sistema. Las purgas o algún equipo que no retorne el condensado. Pero si nosotros tenemos un porcentaje de retorno muy alto porque todo vuelve, recuerden que el vapor es un ciclo, entonces el uso del ablandador va a ser mínimo y vamos a tener poca purga, ¿correcto? El otro tratamiento de agua que se hace previo a la caldera es el del ósmosis inversa. Reduce la dureza, pero no la elimina como el ablandador, simplemente la reduce, y eso sí lo que hace es reduce los sólidos, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? A cambio de botar agua, ¿no? O sea, hay un porcentaje de agua que se rechaza y se elimina. Y también a cambio de elevar el pH en el agua. Entonces, hay que tener cuidado cuando el pH se eleva, porque cuando el pH, el pH disminuye, ¿no? No se eleva, disculpen ahí, ¿no? El pH disminuye, ¿no? Lo que hay que hacer es elevarlo, el pH, ¿no? Y para eso se utilizan neutralizantes, ¿no? El pH cuando baja se produce corrosión, ¿ya? Y contra esto hay un porcentaje de agua que lo elimina, ¿no? Entonces el ósmosis inversa se utiliza cuando yo no quiero tener sólidos o cuando mi porcentaje de recuperación es bajo. Entonces en ese caso hay muchas plantas que utilizan los dos sistemas, ¿no? Uno para reducir los sólidos, con eso reduzco las purgas, y el otro para reducir la dureza, ¿correcto? Entonces, ojo, pasos a seguir para la optimización, repito, es uno, monitorear la presión de vapor, de tal forma de que debemos trabajar siempre, es una recomendación, 15 o 20% por debajo de la presión de diseño de la caldera. O sea que una caldera de 150 PSI es recomendable que trabaje entre 110 y 125, ¿no? PSI, ¿no? Después, verificar siempre el nivel del agua, ¿no? Hay que asegurarnos de que los tubos estén cubiertos de agua siempre, ¿no? Y con eso controlar. Y otro dato importante es verificar siempre la temperatura de la chimenea y la temperatura de entrada del agua, ¿no? Estos dos valores nos van a decir cómo estamos, ¿no? Es como ahora que está de moda, que tú vas a un sitio y temperatura por todo lado, entonces igualito, la caldera, temperatura de chimenea para ver si hay alguna desviación en la regulación, en el exceso de aire, encalichamiento, si se eleva la temperatura, y la temperatura de agua, que si es muy fría puede producir aflojamiento de tubos, ¿ah? Eso sucede. Si nosotros, por ejemplo, tenemos por debajo de 60 grados el agua, hay un riesgo de que los tubos se aflojen, ¿ya? Importante para todo esto, medir, ¿no? ¿Qué vamos a medir? Flujos. Flujos, en este caso de vapor, en este caso de gas. Más adelante, si
en el caso de salas de compresores, medir flujo de aire, porque medir nos va a permitir controlar y medir nos va a permitir calcular. En este caso, la eficiencia de la caldera está de manera directa ligada a las mediciones de los flujos de vapor y los flujos de combustible, ¿no? Entonces, esos valores también se pueden visualizar en una pantalla. Estamos hablando de los medidores tipo Vortex, y en el caso del gas, los medidores de tipo rotativo o de tipo turbina, ¿no? A ver, hay unas preguntitas aquí. Yo creo que las voy a ir respondiendo, ¿ya? Para que no se acumulen. Dice Ricardo Silva, hola a todos. ¿Los sensores detectores de llama se usan solamente para verificar que el encendedor combustionó al gas? Realmente los sensores de llama tienen tres funciones, como recuerden así como tres funciones, ¿ya? Uno es verificar que la caldera no tenga llama antes de encender. Ponte que puede quedar prendida por alguna razón y tú no puedes prender la caldera si la fotocelda visualiza llama. Lo segundo es verificar el piloto, o sea, es lo que tú dices, ¿no? Verificar si el encendedor prendió la caldera. Y una vez que verifica que hubo llama piloto, le da paso a la llama principal. Y la tercera función es ya estar verificando permanentemente la presencia de llama. O sea, la caldera cuando está prendida, el sensor de llama está todo el tiempo monitoreando, es permanente. De tal forma que si hay alguna interrupción de la combustión, más bien avisa y manda a apagar la caldera, ¿correcto? Entonces son esas tres funciones. Bueno, aquí se te duplicó la pregunta. Sí, es tu misma pregunta que la completaste, ¿no? Los PLC se encargan de compensar la eficiencia del oxígeno con el CO en la apertura o cierre del servomotor de la bola de combustible. El PLC lo que hace es registrar, ¿no? Realmente hay un módulo del PLC que es el que se encarga de eso, pero lo que hace es mantener una curva de combustión. Como vimos en uno de las diapositivas, lo que hace es mantiene la curva de combustión hecha cuando tú la regulaste para mantener los valores de O2 y CO. Eso es lo que hace, ¿correcto? Entonces, no compensa el PLC. Lo que hace es obedece una curva que tú ya la hiciste, ¿no? Para mantener constante estos valores, ¿sí? Corrige, ¿no? Corrige, ¿no? Ok. Gracias por tus preguntas, Ricardo. Gracias por tus preguntas. Vayan haciendo sus preguntas al chat para poder responderlas al final. Entonces, todo eso se integra, como les dije, a los PLCs, ¿no? De tal forma que ahora sí, miren, tenemos una pantalla, ¿no? Donde todos los valores que ya están automatizados se pueden censar. Cuando la caldera arranca, por ejemplo, se va poniendo los foquitos en verde y nos dicen en qué parte del proceso está. Y si hay una falla, uno de esos LEDs verdes se puede poner en rojo y nos puede decir que el proceso falló, por ejemplo, por baja presión de gas, ¿no? O por bajo nivel de agua. Pues si se dan cuenta, aquí si medimos, acá nos dice, por ejemplo, que la caldera está con una eficiencia del 93%, ¿no? En este cuadrito, y podemos ver también cuánto es la temperatura de los gases y los valores de oxígeno, ¿no? El real y el set point, ¿no? Cuánto está la desviación. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos valores se pueden ver en la pantalla del PLC, ¿no? Se registran. ¿Ya? Y eso nos va a dar una mejor supervisión. Los parámetros tienen que ser configurables. Las curvas, si bien es cierto, se hacen una vez, pero póngale que por ahí alguien movió el servomotor mecánicamente, ¿no? Mecánicamente desencrochó o sacó el servomotor del damper, por ejemplo,
entonces la curva, se movió, entonces hay que volverla a hacer, volverla a configurar. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, que esto se puede configurar desde el 0% hasta el 100% y tiene varios puntos, ¿no? Donde no necesariamente la apertura o el porcentaje de regulación tiene que coincidir con el porcentaje de apertura del combustible o del aire, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que al 50% de apertura tenemos 36% de apertura en combustible y 66% de apertura de aire, ¿correcto? También se puede configurar la caldera para trabajarla, bueno, en modo manual, ¿no? Yo puedo poner aquí, vean ustedes, ¿no? Modo manual, modo automático, ¿no? O apagarla también desde el sistema de PLC, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Todo sistema de PLC, todo sistema de este caso el Star Master o el Autoterm que usamos para monitorear las calderas en general, se pueden conectar con una computadora y también se puede enviar información a la nube. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Por ejemplo, ¿no? Uno, que hay conectividad. Dos, se puede hacer un soporte al instante, ¿no? Podemos entrar nosotros a sus calderas desde donde estemos y verificar cómo está la combustión, mueve acá, quién movió, hace esto, y se puede dar soporte por internet al instante. Después, la caldera también se puede ver en una PC, un smartphone o una tablet. Se puede integrar también a los sistemas SCADA. Se limita el acceso a los usuarios, ¿no? Para poder, hay niveles de usuarios, un usuario de operación, un usuario de mantenimiento y un usuario de programación, ¿no? Pueden enviar mensajes o correos de alarma y también accesibilidad por redes, ¿no? Y también puede haber un sistema, digamos, patrón que te puede enlazar varias calderas. Por ejemplo, aquí yo tengo un sistema esclavo maestro donde podemos con un controlador global controlar tanto las calderas. Por ejemplo, esta puede estar trabajando y si baja la presión, prender la otra en automático, ¿no? Y, incorporar también en los sistemas de alimentación de agua o desareadores, ¿no? Automáticos para ver sus variables. Entonces, todo lo que son variables, recuerden, se pueden medir, ¿correcto? Presión, flujo, nivel, oxígeno, CO, todas las variables, presiones de gas, todo, temperaturas, se puede manejar, se puede modular, se puede monitorear. En el caso del aire comprimido, también hay una serie de equipos y componentes para que nuestra sala sea óptima, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los secadores, los tanques pulmones que deben ir antes de los secadores, no después, ¿no? Entonces, de tal forma que hay sistemas que utilizan tanto el tanque húmedo, que se le llama, que está entre el compresor y el secador, y el tanque seco, que es el que estaría después del secador, ¿no? Los compresores tienen también ya sistemas inteligentes, en algunos casos vienen con variadores de velocidad, de tal forma que en función de la presión de trabajo y del caudal que están generando, variabilizan las revoluciones del motor del compresor, y este sistema que está acá, el sistema Electronicon, lo que hace es controlar esos valores y monitorear la presión de manera constante, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una sala donde hay variador de velocidad, control, el compresor, hay un sistema de control, aquí tenemos el tanque que les dije húmedo,
el tanque seco, el secador que está entre ambos, con sus bypasses, ¿no? Un sistema de control de presión para la planta, ¿no? De tal forma que va abriendo y cerrando en función de la necesidad. En este caso, un separador de aceite y drenajes automáticos para cada caso, ¿no? De tal forma que tengamos una calidad de aire importante y también tener el tema monitoreado. Aquí las variables son menos, estamos hablando de presión principalmente, y en función de la presión, digamos, las revoluciones del motor y el flujo, ¿no? Y los drenajes automáticos, ¿correcto? En el caso de los filtros, estos manejan indicadores de suciedad, cuando ya tienen una aguja indicadora, de tal forma que cuando ya se va saturando, también nos avisan, ¿no? Entonces, se incorpora. ¿Ya? Y finalmente, les quiero hablar de un concepto que se está manejando mucho ahora, que es generar la propia corriente, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes habilitan una línea de gas para generar corriente, el costo del gas baja. Estamos hablando que el gas está ahorita como 70, 75 céntimos de sol, el metro cúbico, para generar calor. Pero para generar corriente, ese costo baja a 45 centavos más o menos de sol, o sea que se estaría ahorrando un 35%. Y muchas plantas, ya algunas plantas, están generando su propia energía con grupos. Aquí el dato que les puedo dar es que un grupo de 1 megawatt genera 125 bhp, o sea, estamos hablando de 125 bhp por megawatt. Si ustedes tienen 2 megawatts en la planta, podrían recuperar calor de los gases de escape de tal forma que podrían recuperar 250 bhp de vapor, ¿correcto? Entonces, ese gas que sale en forma de calor se puede recuperar y se puede generar energía, ¿no? Esto también hay que ver siempre el punto de equilibrio para que se justifique la inversión, ¿correcto? Porque hay que hacer unas inversiones. Ahorita plantas como Kimberly-Clark usan estos sistemas, ¿no? Y hay otras que ya se están animando en hacerlo. Estamos viendo varias cotizaciones de este tipo. Ahora, no solamente ese concepto de los calderos de recuperación de calor sirve para los grupos electrógenos, sino también si hay una industria que tiene hornos, ¿no? O secadores que trabajan con temperaturas de 300, 350, 400 grados en las chimeneas, también ese calor se puede recuperar. Y para eso existen las calderas de recuperación o las waste heat boiler, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, es una caldera que no tiene quemador, ¿no? Y es una caldera de un paso donde los gases están entrando por aquí, por la parte posterior, prácticamente tiene una chimenea, un ducto de entrada, recorren y salen por la chimenea. El hecho de que tengamos gases de escape hace que el volumen de la caldera sea considerable, porque no tenemos la temperatura de un quemador que maneja 950, 900 grados, ¿no? Por lo tanto, necesitamos tiempo de permanencia en el equipo. Por eso es que son un poquito, como lo ven en la figura de longitud, pero después de eso tienen todos los controles para el lado agua, para el lado presión, ¿no? Donde se puede manejar. Y esto se puede utilizar no solamente para generar vapor, sino también para generar agua caliente, ¿no? Entonces, estos calderos son bastante flexibles en el diseño, de tal forma que podríamos tener calderos de un paso. Por ejemplo, aquí miren, vienen los gases calientes, ¿no? De un paso y salen. Y también puede tener caldero de dos pasos, ¿no? En este caso con un flujo arrugado, primer paso y segundo paso. ¿De acuerdo? Esto tiene toda una configuración que hay que hacerlo para cada caso, ¿no? Ahorita estamos viendo un proyecto con la gente de Ferreiros. Ellos ponen los grupos y nosotros estamos poniendo las calderas
para poder generar energía y recuperar calor, ¿no? De tal forma que hay un ahorro ahí que se tiene que evaluar su justificación y proceder, ¿correcto? Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar, ¿no? Conceptos de cómo optimizar, digamos, principalmente hemos visto las calderas, pero también aplican para salas de aire comprimido, en este caso recuperar calor con grupos electrógenos, y si no se puede, no tienen calor, pueden utilizarlo para frío, con chillers de absorción, ¿no? El chiller de absorción, el calor reemplaza a los compresores, ¿no? Y ustedes podrían tranquilamente recuperar energía. Entonces, donde tengan una fuente de desperdicio de energía, siempre se va a poder optimizar, ¿no? Vimos los economizadores, vimos los desaeradores, vimos la combustión automática, las purgas, la alimentación de agua, la medición y los PLC para calderas, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cómo vamos con las preguntas. Ya, okay. ¿Todos esos HMI por cada caldera se pueden poner al sistema SCADA para el monitoreo de toda la planta? Sí, claro, se pueden llevar a un SCADA y ya hay plantas que los tienen, ¿no? Y de ahí puedes monitorear todo, ¿no? Tienes que ver es que tu SCADA tenga los módulos de entrada para poder visualizar, ¿no? Los parámetros, pero sí ya hay plantas que lo tienen. Bueno, la última pregunta de Ricardo está cantando la canción de los adolescentes, me tengo que ir, ¿no? Ya se tiene que ir. Dice, no, gracias más bien por tus preguntas, ¿ok? Gilberto, gracias también, agradece. De nada, Gilberto. No sé si hay alguna consulta más. Adriana Mariano, a ver. Hola Aldo, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. ¿O es un tocayo? Ok, ¿alguna pregunta? Nander, Emilio, Michael, Marco, Edgardo, Carlos, César. Ah, mi tocayo de apellido, mire, César Calle. No, no, esa es la portátil, no es mi familia, por si acaso, que yo sepa. Creo que han dejado Muchas gracias, muchas gracias. Ah, muy bien, Aldo. César Calle, muy interesante. Adriana dice no. Y bueno, si es que no hay más preguntas, les agradezco su participación. Aquí está mi nombre, mi correo, ¿no? Y voy a poner El acá señor también. Aldo Espinal realiza una pregunta. Te lo veo. En el control de nivel, ¿alguna ventaja de usar transmisor de presión diferencial respecto al sensor capacitivo de Sarco? La ventaja es comercial principalmente, ¿no? Porque el transmisor de presión es más comercial y lo encuentras en cualquier sitio, puedes reemplazar uno por otro. Los sistemas capacitivos los han mejorado últimamente, ¿no? Pero la diferencia principal es el principio de funcionamiento, ¿no? Entonces, como respuesta, ambos son, digamos,
confiables en el rango, ¿no? Su variación es mínima, pero el transmisor de presión, como te dije, es un poquito más comercial, ¿no? Y por eso es que a veces nosotros lo usamos más, ¿no? Solo eso. Habrá una charla más profunda del uso de PLC. Lo que pasa es que las charlas realmente no son tan profundas. Si estás interesado, Carlos, podemos conversar, visitarte y ver qué es lo que quieres hacer de repente con tus equipos y poderte ayudar, ¿no? Porque ya algo más profundo sería un curso, ¿no? de PLC, ¿no? Pero acá lo que nosotros tratamos de manejar siempre es, digamos, el concepto, ¿no? El proceso, para que conozcan un poco del proceso, ¿no? ¿Ya, Carlos? Gracias, Edgardo, por tu comentario. Les decía que voy a poner aquí por si acaso mi teléfono, ¿ya? 998306910. 16 horas al día, ¿ya? Para el que quiere tomar nota. No, WhatsApp, comunicarse. Ok, entonces les agradezco su participación y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Les recordamos, pueden visitar nuestra página web www.termodinamica.com.pe para conocer nuestros productos y servicios. Que tengan buenas noches.